Estimados colegas y amigos, una vez más, como casi todos los lunes, llegamos a ustedes a través de RTV Ciblima, con el ánimo de poder conversar con ustedes un poco a la distancia a través de las imágenes de este canal de televisión por internet, que nos da esta gran posibilidad nuestro Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Como ya ustedes están enterados, vamos a tratar un tema tan importante como los anteriores, y en esta oportunidad me voy a referir al diseño, nos vamos a referir como invitado al diseño geométrico de las carreteras, que tanto requerimos estos conocimientos los ingenieros civiles, especialmente los que nos dedicamos al tema de transportes. Para esto, ¿qué mejor? Haber invitado al ingeniero Jorge Gutiérrez Rodríguez, quien es especialista en el tema de diseño geométrico de carreteras. Les voy a leer muy sucintamente parte, digamos, de su hoja de vida. Él es ingeniero civil, egresado en el año 1983 de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha realizado estudios de posgrado en la mención de transportes también en la Facultad de Ingeniería de la UNI. Es especialista en diseño geométrico, señalización, tráfico, etc. Consultor del Ministerio de Transportes en diferentes estudios y concesiones. Es importante, por ejemplo, saber que el ingeniero Jorge Gutiérrez es autor del software AIDC y que es justamente utilizado para el diseño de carreteras desde hace más o menos 15 años atrás. Él actualmente es gerente general de su empresa AIDC Ingenieros Consultores desde el año 2005, así que ya ustedes podrán imaginar toda la vaga de conocimientos que él tiene en lo que es la especialidad del diseño geométrico de carreteras. Y qué mejor que poder presentarles a Jorge, un amigo ya de muchos años. Nos encontramos permanentemente en nuestros trabajos de la profesión. Y en primer lugar te dejo las pantallas de nuestro colegio, Jorge, para que puedas saludar a nuestros amigos, nuestros colegas, que ya tenemos la suerte de ser vistos tanto nacional como internacionalmente. Buenas noches, amigos. Muy gentil mi amigo Néstor de darme esta entrevista, y qué mejor tema que yo puedo expresar, pues, es sobre el tema del diseño geométrico de las carreteras, que es tan importante y es la primera, el carácter técnico necesario que necesita una vía para empezar cualquier otra especialidad. Una vez que está definido el trazo, se define pues la parte hidráulica, la parte de estructuras y todo lo demás, el sistema de alcantarillas, de puentes, pero primero es el trazo, ante todo, sí, cualquier carretera. Y de eso vamos a hablar. Y de eso vamos a hablar, exactamente. Más bien vamos a pedir a nuestros colegas, a nuestros amigos que nos den un minutito y luego regresamos. 3, 2, 1, adelante. Como verán mis amigos, vamos a continuar con este programa que estoy seguro que les va a gustar mucho, porque estoy acá con mi amigo y colega Jorge Gutiérrez, especialista en el tema. Así que Jorge, para empezar un poco a meternos dentro del tema nuestra especialidad, que es el diseño geométrico de carreteras, que como ya tú anunciaste es la parte inicial de todo un proceso, digamos, de un proyecto de una carretera. ¿Podrías comentarnos primero como una cuestión general, por qué, por ejemplo, tener que diseñar una carretera? ¿Por qué la necesidad, la exigencia de tener que diseñar una carretera, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas consideraciones generales que nosotros los ingenieros ya como especialistas debemos cumplir para finalmente tener pues un diseño óptimo, ¿no? Que es lo que lógicamente debemos buscar dentro de un proyecto, digamos, de una carretera? Bueno, un proyecto de carretera necesariamente tiene que tener unas características acorde a la necesidad. Y hay varias necesidades básicas: la necesidad de tráfico,
la necesidad, no sé, de económica, de juntar dos pueblos y tal vez un tema social, ¿no? Entonces, todas esas, de alguna manera, consideraciones se proyectan, en primer lugar, en un estudio a nivel de perfil, a nivel básico, de factibilidad, y poco a poco vamos a entrar a formular ciertas características geométricas que están, digamos, en parámetros de diseño. Esos parámetros de diseño básicamente son nuestras normas de diseño geométrico. O sea, un poco lo que tú comentas de inicio, que no siempre pues desde el comienzo vamos a tener no siempre vamos a tener un proyecto definitivo, ¿no es cierto? Sino que dentro, por ejemplo, de una ruta, de una carretera, podemos tener 2, 3, 4 alternativas, considerando lo que tú dices, el tema económico posiblemente también, el tema social, si tendrá que tener un punto de paso obligado, no sé, por algún pueblo. Entiendo que a eso te refieres. Claro, es un análisis de alternativas, sobre todo en un trabajo, una carretera nueva, ¿no? No, porque el diseño de carreteras no solamente es carreteras nuevas, sino también mejoramientos de las vías, de los trazos actuales que hay, las rehabilitaciones, los mejoramientos. Cuando hablamos de mejoramientos, hablamos de cortes, ¿no? Y rellenos. Eso ya es diseño geométrico. Claro, en cambio, rehabilitación simplemente es trabajar sobre la misma configuración del trazo, ¿no? Pero de todas maneras siempre el diseño geométrico entra inclusive en rehabilitación a nivel de afinamiento, de tener totalmente alineadas las curvas, las tangentes, etcétera, ¿no? Y hay cosas bastante interesantes si es que nosotros podemos unir otros criterios más, como por ejemplo el de seguridad vial, que es algo también... Interesante, pero eso lo vemos en otra preguntita porque es muy importante, ¿no? Claro, Quisiera claro. que primero sigamos un poco metiéndonos en el tema. Bueno, tú sabes que en algunas oportunidades nos ven alumnos, inclusive de las universidades, que no dominan mucho el tema. Miren, lo primero que tenemos que hacer es clasificar la vía. Pero la vía hay que clasificarlas, como le digo, atendiendo a las tablas de los manuales. Una de ellas, ¿no?, es... en primer lugar, la clasificación por tráfico, ¿no? Después viene el tema de la velocidad de diseño, ¿no?, que es un factor importante. Y cuando nosotros vamos a hablar de velocidad de diseño, tenemos que pensar qué tan difícil es nuestro tramo, qué tipo de orografía va. Entonces entra otro concepto que se llama orografía. Si estamos en la orografía 1, 2, 3 o 4. El 4 definitivamente esto es nuestras zonas más accidentadas, que en el Perú pues hay muchos. O sea, nosotros tenemos que hacer carreteras económicas. Nosotros por la sierra no podemos tener pues 80 o 100 kilómetros por hora, ¿no? Como la Panamericana. La Panamericana sí tiene una orografía de 1, trazos rectos, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de zonas difíciles, tenemos que pensar en orografías, en clasificar nuestra vía con velocidades de diseño bajas, con radios mínimos, curvas de volteo, lo que llamamos, y que está en nuestras normas. Ojo, por si acaso están curvas de volteo. Y las curvas de volteo sí tienen ciertas excepciones. ¿Cuál es la norma que rige el tema de diseño del Ministerio de Transportes? La DG 2001. La DG 2001. Por si acaso te comento, posiblemente tú hayas conversado también con el ingeniero Walter Cesenarro, que es el director general de Caminos, y justamente esto, y me decía que están cambiando las normas. Esa es un poco una primicia para nuestros amigos que nos están viendo, ¿no? Que posiblemente, creo, en 15 días, tú sabes que en mi caso, por ejemplo, yo utilizaba mucho las EG 2000, ¿no? Que tú también las usas, que son las especificaciones generales, y ya cambiaron, ya no estamos hablando de EG 2000, sino EG 2013. Entonces, justo las normas de diseño geométrico que siguen siendo las EG 2001, yo no sé si máximo en un mes se va a estar hablando de las 2013. Así que es interesante también porque eso va a mejorar, me imagino. Jorge, dentro de lo que estabas comentando, yo creo que el diseño geométrico es muy, muy importante también en la parte económica. ¿Por qué? Porque al menos en una carretera nueva, tú sabes que ahí es donde se establecen, por ejemplo, los movimientos de tierra a través de cortes y rellenos, ¿no es cierto? Y eso, lógicamente, puede generar un incremento de costos importante si no se hace, digamos, desde un inicio un trazo, digamos, lo más estudiado posible, no necesariamente posiblemente el más económico. ¿Nos podrías explicar un poquito la importancia en ese sentido de tener que hacer un buen trazo?
Bueno, como cualquier otra cosa que se confecciona a la medida. Un terno que se confecciona a la medida significa pues ver qué ingredientes van a tener. Como les digo, el principal es la orografía, el tema de clasificación, pero después nosotros tenemos que hilar más fino. Y para hilar más fino ya tenemos que ver qué tipo de curvas y algo importante ya para definir parámetros más finos también es el tema de los volúmenes. ¿Qué tanto nosotros vamos a tener en rellenos y qué tanto en cortes? Que tiene que ver mucho con el costo. Que tiene que ver mucho. Como una premisa general, en las zonas de selva, por ejemplo, nosotros rellenamos, no tenemos cortes, rellenamos y tenemos que rellenar 2, 3 metros. ¿Por qué? Porque son zonas húmedas, ¿no? Donde tenemos que poner... Abajo, exacto, hay que hacer pedraplén, hay que construir alcantarillas, puentes, ¿no? Y todo tipo de obras de drenaje. Por eso las carreteras en selva cuestan bastante. Mucho más costosas, digamos el doble tal vez de lo que puede costar una carretera en zonas de costa, ¿no? En zonas de sierra hay carreteras económicas, hay carreteras caras. Las carreteras caras son más que todo cuando son nuevas. ¿Por qué? Porque ahí hay buen movimiento de tierra. Acá no hay rellenos. En las zonas de sierra no se acostumbra, todo es corte. Tienes tremendos cerros. Y alguien puede decir, no, pero yo combino con el relleno por acá, por allá, pero ¿cuánto muro de contención vas a tener? Entonces ese es un tema hasta algunos optan porque mientras yo más puedo subir la rasante, para bajar los cortes, tengo problemas de relleno. Pero esos rellenos tienen que ser contenidos por muros de contención. Entonces, eso es otro tema también que nosotros llamamos los ingenieros civiles dedicados en esta especialidad de diseño geométrico, llamamos optimización. Tiene que ser un poco la compensación. Tenemos que simplemente, para que esté un proyecto optimizado, tiene que cumplir las funciones de parámetros de diseño, ¿no? Bajo un tráfico, bajo una clasificación, pero buscando el mínimo costo, ¿no? Y el mínimo costo, yo tengo que hacer diferentes tanteos, que hoy en día lo hacemos con las computadoras, pero básicamente, de todas maneras, por más computadora perfecta que tenga, yo tengo que tener costos a la mano, por decir, tengo que saber cuánto me cuesta un muro de contención de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, tenerlo clasificado, ¿no? ¿No? Para ver qué te entonces, yo podría hacer mi corrida en 10 minutos, ¿no? Pero mis costos no lo hago tan simple, espérate, ¿y esto cuánto me va a costar, no? ¿No? Tengo que aplicar... Lo más económico es cortar en lugar de hacer el relleno, a través de un muro de contención, algo así. Claro, más económico puede ser cortar. Pero cuando uno corta, hay que ver qué tan fácil va a botar ese excedente de corte. Muchas veces las carreteras nuevas, les digo, que más cuesta el transporte hacia los botaderos que el mismo corte. O sea, yo voy a tener en explanaciones, por decir, 2 millones, y en transporte puedo tener 3 millones. ¿Por qué? Tal vez, Jorge, ya que estás tratando ese tema, hay un temita ahí un poco grave, yo diría que últimamente estoy participando dentro de mi especialidad. Es de que cuando hay mucho corte, se destabiliza, digamos, la zona de la carretera. Entonces quedan a veces tremendos taludes, a veces muy verticales, zonas donde el material de suelo es malo, muy deleznable, viene la lluvia y se baja todo. Entonces hay carreteras muy bonitas que por temas geodinámicos. Entonces todo eso que tú dices me parece muy importante añadido a este temita, ¿no? Jorge, ya tú nos has dicho un poco las consideraciones generales a tomar en cuenta, ¿no? Donde la velocidad, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Una cosa es diseñar para un vehículo que va a ir a 100 kilómetros por hora y otra cosa es diseñar para uno que va a ir a 20 o 30, como tú dices, según un poco el tema de la orografía, de la necesidad que se tenga, del tipo de carretera. A mí me parece, Jorge, que también es muy importante dentro del diseño la seguridad vial, ¿no? Dentro de ello. Entonces tú eres un especialista en esto, sé que has trabajado mucho digamos, comparando, ¿no? Qué es más conveniente, lo que debe ser el diseño de una carretera para que sea también segura.
Entonces te pediría que por favor un poco relaciones, digamos, estos dos aspectos importantes dentro del diseño geométrico, ¿no? Lo que es el diseño en sí y qué tan seguro es dentro, digamos, dentro de la estructura de la carretera. Miren, gracias que ahora tenemos normas mucho más meticulosas, podemos decir lo siguiente, que si uno cumple eficientemente las normas y las recomendaciones, ¿no?, de estas, valga la redundancia, normativas, podemos decir que nuestra carretera está segura bajo un diseño consecuente con ello. Por ejemplo, para una velocidad de diseño, yo tengo puedo diseñar una carretera segura, ¿no? Pero cuando, si yo cometo algún defecto, ese defecto se va tarde o temprano, podría ser, digo, no, ¿qué va a pasar si yo en vez de ponerle 30 metros de radio, yo le pongo 25, 20 y le aumento un poco peralte, un poco que a mi criterio, o sea, contradigo un poco las normas, se vuelve un punto peligroso. Y en nuestro país tenemos carreteras muy peligrosas porque han abusado tal vez de los términos de las normas. Acuérdense que nuestras normas, nuestras carreteras datan pues de hace 50 años, ¿no? Y algunas solamente se han mejorado. ¿no? El mismo trazo, ¿no? Con el mismo trazo se ha mejorado, se va mejorado. Pero nunca se ha hecho una auditoría vial, que es las nuevas técnicas para decir, no, en estos puntos no está tan bien. Y a veces no solamente nos damos cuenta cuando comienzan a haber accidentes puntuales. En un mismo lugar siempre se cometen accidentes. ¿Qué pasa? Ya no es el vehículo, ya no es el conductor, es la carretera. Ese se llama, es el diseño, eso se llama punto negro. Entonces los puntos negros, en verdad, nosotros como forjadores ante las entidades de que hay muchos accidentes, por ejemplo la Sutran, ¿no? La Sutran debe que está más al tanto, debe verificar pues la necesidad de evaluar en un momento determinado los puntos negros. Sí. Es un tema muy importante, ¿no? Claro, ¿dónde mejorar la vía? Sí, permíteme que hagamos un pequeñísimo corte para poder continuar nuestro programa. Regresamos, mis amigos. Bien, mis amigos del Perú y el mundo, seguimos la entrevista con el ingeniero Jorge Gutiérrez. Ya los que están con nosotros desde el inicio del programa se han dado cuenta qué importante es tener los conocimientos básicos, por lo menos, de lo que es el diseño geométrico, ¿no? Pensando que de ahí nace todo, ahí nace la carretera, ¿no? Ya después habrá que hacer todo el proceso constructivo y terminar en un pavimento, que ya es otro tema y que siempre lo tratamos con ustedes. Jorge, el tema que estabas tratando antes del corte respecto a la seguridad vial, al diseño geométrico, digamos que tiene que ver con la seguridad vial, más bien quisiéramos, imagínate, acá en Perú tenemos demasiados accidentes, ¿no? Acaba de caerse un ómnibus y han muerto 37 personas, no puede ser, ¿no? Entonces, en el supuesto que, digamos, ahí no haya habido un problema del volquete, un problema mecánico, perdón, del ómnibus, un problema mecánico o una falla humana, ¿no? Y que pudiera haber sido, imagínate tú, un problema de diseño geométrico, qué responsabilidad para los ingenieros, ¿no? Entonces, imagínate, pobre familia, ¿no?, que pierde a sus seres queridos. Amplíanos un poquito el tema de la seguridad con respecto a la relación del diseño geométrico. Bueno, la seguridad vial, como les digo, es más que todo hacer las auditorías viales. Es lo más importante, es hacer esas auditorías viales, donde se pueda detectar aquellas zonas difíciles. Por decir algo, una pendiente fuerte, viene una curva cerrada y es peligrosísima. Es un punto negro. Un punto negro.
¿no? Entonces, ahí vas a ver en la curva cerrada muchas crucecitas, seguramente porque ya ha habido accidentes. Entonces, eso debemos detectar. Eso es, como te digo, muchas carreteras son antiguas y hay que mejorarlas, hay que invertir y para eso tenemos que detectarlas. ¿Qué se puede hacer mientras tanto? Colocar barreras de seguridad. Mientras que no la mejore, colocar barreras, colocar señalización, ¿no? Colocar tachas, colocar más señales, todo lo que fuese necesario. Pero siempre hay que pensar en que son obras provisionales, que te va a durar 5 años, 10 años, y siempre va a ser un punto negro. La mejor forma de tratarlo es hacer nuevos trazos, nuevas variantes. Todo eso se logra con auditorías viales. Hay otro tema, hablando de seguridad vial, que es el tema del efecto barrera. ¿Qué pasa cuando eso nos ha pasado en las autopistas nuevas, como son la Panamericana, en ciertos tramos, por ejemplo, Huacho, en Pativilca, pistas largas y tramos donde el efecto barrera capaz no se nota porque hay poblaciones a la izquierda, a la derecha, y hay flujos que capaz no se ha tomado en cuenta, porque también las poblaciones crecen y estos estudios data de 10 años, de 15 años y poco a poco. El efecto barrera significa que la gente antes pasaba por esos lugares y ahora no puede pasar. Porque han cerrado la vía. Entonces tienen que cruzar por cualquier sitio. Se hacen la señal de la cruz y empiezan a correr y por ahí hay la posibilidad. Entonces, ¿qué se necesita? Puentes peatonales, accesos, intercambios tal vez en algún caso, cuando son vías. Entonces, todo eso se necesita clarificar en su oportunidad con estudios de auditorías viales que señalen pues todos los puntos. En ese aspecto que es muy importante, en todo caso, ¿quiénes son los responsables de que por ejemplo, se identifique esos puntos negros? Yo entiendo pues que tenemos carreteras de primer orden, segundo orden, tercer orden, ¿no? En las carreteras importantes, llámese una Panamericana, inclusive ahora tenemos parte de la Panamericana ya con doble vía y todo lo demás, ¿no? Pero hay carreteras de segundo, tercer orden en zonas de la sierra y es donde se generan a veces estos accidentes. ¿Quiénes son los responsables en todo caso de decir, oye, y mejóralo, ¿no? Miren, todo parte por un tema de gobierno, ¿no? De un tema de Estado. Y el Estado siempre tiene que pensar en inversión. No hay nada que se pueda solucionar sin inversión. Disculpa, cuando hablamos de Estado hablamos de los gobiernos regionales. Los gobiernos municipales, ¿no? Claro. Normalmente esas carreteras que te digo de segundo o tercer orden están a cargo de esas instituciones. Claro, exacto. A nivel de todo el Perú. A nivel de Perú. Las carreteras nacionales también, ¿no? O sea, porque están a cargo del Ministerio de Transporte. Claro, pero gran parte de las carreteras nacionales ya están concesionadas. Exacto. Entonces los concesionarios son los primeros que tienen que decir, estas zonas hay puntos negros, necesitamos obras adicionales por estas necesidades. Entonces el Estado puede hacer ese tipo de inversión. Qué bueno, Jorge, fíjate, cosas tan interesantes que se hablan y hasta que puede salvar vidas humanas, ¿no? Yo haría acá un llamado a mis colegas, a los alumnos que nos están escuchando, ya los ingenieros que se dedican a esto, tengan cuidado, pongan su máximo empeño, digamos, en exigir en todo caso a las autoridades que no existan esos puntos negros de los que está hablando Jorge, porque si no existieran definitivamente los accidentes van a bajar, yo creo inmensamente. Jorge, lamentablemente el tiempo es bastante corto en este tipo de entrevistas. Y para ir terminando, ¿me podrías comentar? Tú sabes que el tema pues del avance que tenemos, de la tecnología, ¿no? Antes no existía el celular, ahora imagínate, existen celulares del tamaño de una caja de fósforo, ¿no? Las computadoras se han sofisticado tanto, igualmente en el caso del diseño geométrico, ¿no? Me imagino que antes, inclusive en nuestras épocas, en las universidades no había ni teolitos, ¿no? Que ya ahora también pasaron prácticamente a la historia con las estaciones totales, los GPS. Entonces ya a nivel también del diseño geométrico se habla mucho de los software, ¿no? De los programas, digamos, que permiten ya hacer estos diseños y de repente ya no hacer un diseño a mano, ¿no? Coméntanos un poquito, tú que eres muy especializado en esto y después de repente quisiera que me hables, aunque sea medio minutito, del software que tú dispones. ¿Cómo es que se entra este tema del software y cómo es que ya se puede diseñar a través del software? Bueno, los tiempos cambian. Y yo en el
Desde que egresé a la universidad el año 1983 siempre he sido fanático de las computadoras, me gusta programar y poco a poco yo armé rutinas, ¿no? Poco a poco, hasta formar un software, que ya le explicaré más al detalle en alguna oportunidad sobre mi software AIDC. Claro, pero sí, que es bien conocido en el Perú. Y gracias siempre por el apoyo que me da el Colegio de Ingenieros y las instituciones en difundir pues una herramienta nacional como es el AIDC. Entonces, hay un momento en que vienen también software importados de alta calidad, muy amplios, pero que tienen quizás excesivas variables. Y son del extranjero, ¿no? Que son del extranjero. Entonces, como son muchas variables, a veces nosotros que estamos acostumbrados a ciertas cosas puntuales, nos hace un poco difícil entender, aprender, y lo que nosotros hemos querido en algún momento con nuestro software nacional, el AIDC, es simplemente sacar lo más necesario, pero eficientemente y rápidamente, porque nuestros proyectos no es para demorarse pues 1 año, 2 años, es para demorarse pues 3 meses, unos cuantos meses, un proyecto grande, digamos, y así sea un proyecto grande, siempre, ya escucharán nuestras autoridades, siempre un poco renegando que las obras ya quieren ya, así es, ¿no? como debe ser. Como debe ser. Sí. Entonces el AIDC tiene ese argumento, pero yo no quiero hablar más también del AIDC, sino en forma general quiero decirle que ustedes tengan mucho cuidado con el uso de software, ¿no? A veces puede ser una persona que sabe mucho de software, pero poco de carreteras. O sea, todo lo hace un poco mecánico. Lo que queremos es, en algún momento, hablar, siempre mi idea también es hablar de las particularidades que tiene el diseño geométrico, como esta entrevista que yo te agradezco. Entonces, así podemos llegar a ofrecer más que todo ciertos criterios, ciertos lineamientos, para que no se cometan errores graves al usar un software, ¿no? Sí. Qué bien, Jorge. Oye, muchas gracias pues porque nos estás ilustrando mucho para terminar. Sabemos que el software es un programa, ¿no es cierto? Y todos sabemos, al menos los ingenieros sabemos, que el resultado que te debote el programa será lo que tú lo alimentas, ¿no? Si lo alimentas mal, te va a dar resultados malos. Si lo alimentas bien, entonces todo eso ya depende del uso del software. Y lo que tú dijiste me parece importantísimo. No es cuestión de agarrar un software y meterle información, ¿no? Sino que tiene que haber, y esto creo que va para los estudiantes, tiene que haber un conocimiento del tema, de dónde nace el tema, ¿no? Antes, por ejemplo, nosotros no usábamos diseños, todo lo hacíamos, software a mano, ¿no? Entonces, necesitamos saber, por ejemplo, si se va a través de un software dibujar las curvas de nivel, ¿no? Las curvas a nivel para el trazo de la carretera, tienen que saber de dónde salen pues esas curvas de nivel, ¿no? Y se da muchas veces de que hacen trazos y ni siquiera coincide con el terreno donde está pasando la carretera, y eso es grave. Para terminar, pidiéndote disculpas, Jorge, porque el tema es tan bonito, pero lamentablemente ya están que me hacen señas que tenemos que cortar. Yo sé que tú eres el autor ya del AIDC que nos comentabas hace más de 15 años. Sé que muchas universidades peruanas, por ser lógicamente un software peruano que se condiciona mucho a nuestras características, lo están utilizando. Yo creo que como referencia a nuestros amigos que nos están viendo, tú podrías decirnos cómo pueden conseguir, por ejemplo, ese software, ¿no? Que muchos se podrían interesar. Bueno, yo he hablado, el AIDC tiene, como le digo, una trayectoria. Nosotros siempre estamos buscando la forma de financiar el tema, no por un tema económico, ¿no? Más que todo necesitamos difusión. Yo les invito a ver la página www.aidcns.com, aidcns.com, y seguramente van a encontrar muchas cosas que les va a gustar, y en cualquier momento encantados de poder dar alguna otra referencia. Qué bueno, Jorge, qué bueno. Qué mejor todavía que el mismo autor del software nos pueda ayudar para algunas consultas que se puedan hacer. Jorge, yo te agradezco mucho. Agradezco también mucho a todos los que nos han seguido durante esta entrevista. Escríbanos. Dentro del programa ustedes van a ver en la parte final donde dice comentarios. Escríbanos. El mismo ingeniero Jorge, o también de otras entrevistas, los que son nuestros entrevistados pueden estarles contestando a diferentes opiniones que ustedes puedan dar o consultas que pudieran hacer. Mis amigos, una vez más, Jorge, te agradezco.
Agradezco a quienes nos han estado siguiendo en esta entrevista y Dios mediante nos estaremos viendo el próximo lunes a las 6 de la tarde. Con su permiso.